A revisar cómo es que el transistor bipolar se puede comportar como un interruptor electrónico. Recordemos que un transistor de unión bipolar, un transistor de BJT, es un dispositivo de 3 terminales que está fabricado a partir de semiconductores. En la imagen de la derecha podemos ver diferentes tipos de encapsulados que corresponden a este dispositivo y de los cuales podemos observar que cada uno de ellos tiene 3 terminales. Existirán casos en los que estos dispositivos mostrados solo con 2 terminales, pero la tercera terminal se tomará usualmente de la carcasa. También recordemos que en base a su fábrica hay 2 tipos de transistores, el NPN y el PNP, que en resumen lleva capas intercaladas de tipo PNP o INP. Recordemos que también tiene 3 terminales: el emisor, que es de donde sale toda la corriente; el colector, que aunque se oye redundante, es donde se colecta toda la corriente que viene del emisor; y la base, que es una terminal de control, porque recordemos que el transistor es un dispositivo controlado por corriente. ¿Cuáles son esas aplicaciones principales que tiene un transistor? Podemos decir las más comunes. Una es como amplificador. Podemos ver en la imagen que cuando tenemos, por ejemplo, una señal de entrada senoidal y se mete a una etapa en la que aparecen transistores bipolares, esta señal a la salida puede aparecer amplificada, como se muestra en la imagen de la derecha. Por otra parte, también el transistor se puede comportar como un interruptor o como un switch electrónico. Vemos en la parte de abajo como el interruptor se encuentra abierto, como el interruptor se encuentra cerrado, pero este ejemplo es para un interruptor mecánico. El transistor también puede abrir y cerrar circuitos, dejar pasar la corriente o no dejar pasarla. El transistor bipolar o transistor de juntura bipolar se llama bipolar porque 2 portadores de carga son los que participan en los fenómenos de conducción eléctrica dentro del dispositivo, y que estos son los electrones y los huecos. Hay 3 formas de configurar el transistor y que implica cuál de las terminales del transistor va a conectar a la masa o a la tierra. Por ejemplo, vemos que en la caso del emisor común, en la terminal va conectada a la tierra; en el caso de la del medio, de la base, va conectada a tierra; o en el colector de la derecha va conectada a tierra. Para saber cómo es que el transistor se comporta o se puede comportar como un interruptor cerrado o abierto, es necesario hacer referencia a la gráfica de salida que se tiene la configuración del emisor común. Observamos en el eje X la gráfica del voltaje y específicamente el voltaje colector emisor, que si vamos al circuito tenemos acá un transistor NPN. En el lado derecho tenemos la base, tenemos el colector, tenemos el emisor. El voltaje colector emisor es el que se mide entre el colector y el emisor. En la parte de abajo vemos como el voltaje colector emisor es dependiente o resultado de la diferencia que hay entre el voltaje de la fuente y ese término que aparece en la derecha, donde participan tanto la corriente de colector como los 2 resistores que se encuentran en esa sección, que son la resistencia de colector, que en el circuito está acá arriba, y la resistencia del emisor, que es el resistor que tenemos en la parte de abajo. En el eje Y se grafican la corriente de colector, que va a ser la corriente de salida, y que, como vemos en la imagen, es esa corriente que se tiene a través del resistor de colector, y que, como sabemos en la ecuación que viene abajo de la parte de acá abajo, es dependiente de la corriente de base. Por esa razón vemos diferentes gráficas en esta imagen y que cada una corresponde a una diferente corriente de base. Evidentemente, una mayor corriente de base va a provocar una mayor corriente de colector. Veamos ahora cómo el transistor puede trabajar en la corrección de corte, que es esa condición cuando no está en la circulación de corriente a través de la terminal de colector. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, en la sección de entrada, que es donde se encuentra la resistencia de base, la fuente de polarización tiene un valor de 0 volts.
Esto no permite que la unión de la base emisor del transistor quede polarizada en directa, de tal manera que la corriente en la base va a ser igual a cero, como sabemos. La corriente del colector siendo dependiente de la corriente de base por beta, pues automáticamente va a ser cero si la corriente de base vale lo mismo. En la imagen de la derecha se ve el equivalente a un interruptor abierto debido a esa situación en la que la corriente de base es nula. Por eso podemos verlo en la gráfica. Está en la parte final de la derecha como cuando la corriente de base es igual a 0 microamperes. En este caso, pues prácticamente tenemos el transistor en la región de corte, es decir, un interruptor abierto o un switch abierto. No hay circulación de corriente a través del colector y por lo tanto podemos decir que todo el voltaje de la fuente, sabiendo que no hay corriente a través de la resistencia del colector, todo este voltaje de la fuente se ve reflejado entre las terminales del colector y el emisor. Por tanto, el voltaje del colector emisor es igual al voltaje de la fuente. ¿Cómo podemos ver esto? Si ahora mostramos la definición del voltaje del colector emisor para este circuito, vemos que la diferencia entre la fuente y la corriente del colector por la resistencia del colector, que es el voltaje en la resistencia del colector. Si ese término es cero, pues automáticamente Vc es igual al valor de Vcc, que es el de la fuente. El objetivo de trabajar con un transistor como interruptor es pasarlo de corte a saturación y de saturación a corte. Esto quiere decir que lo que queremos es estar abriendo y cerrando circuitos. Si ya vimos ahorita hace un momento que en corte y el transistor se comporta como un interruptor abierto, ahora en la saturación lo que se va a mostrar es cómo el transistor se puede comportar como un interruptor cerrado. ¿Cómo se logra esto? Vemos la figura del lado izquierdo. Ahora tenemos una fuente BBB mayor a cero que va a empujar a la corriente a través de la base. Esto permite que ahora la unión de la base y el emisor queden en polarizado en directa. Ahora tenemos una fuente de sub BB mayor que ese, que va a hacer circular la corriente a través de la base, de tal manera que va a polarizar la unión base emisor en directa, y esto va a permitir que también circule corriente a través de la resistencia del colector. ¿Cómo es que logramos que si llevo esto al transistor? Veamos la gráfica en la parte superior derecha y observemos acá casi en el origen, en el eje X, que el voltaje colector emisor que aparece en saturación es muy pequeño. ¿Cuánto es muy pequeño? Pues valores de voltaje de 1 volt o tal vez de más abajo. ¿Cómo podemos llegar a hacer que el voltaje de colector emisor se haga pequeño? Es decir, que lo mandemos a un punto en el que sea el voltaje mínimo o el voltaje de saturación. Bueno, pues la opción que tenemos es que esta diferencia también se haga más pequeña. ¿Cómo logramos que esta diferencia se haga de un valor mínimo? Pues sabiendo que tenemos un valor de Vcc fijo, lo que podemos hacer es que este término, es decir, el voltaje en la resistencia del colector, se haga más grande. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues una de las formas es a través del incremento de la corriente del colector. Y esa corriente del colector, a su vez, la podemos modificar o la podemos aumentar a través del incremento en la corriente de base. Si vamos a esta fórmula de abajo, ¿cómo es que podemos aumentar la corriente de base? Pues como ya lo hemos dicho, incrementando el valor de la fuente que polariza a esa sección, o también disminuyendo el valor de la resistencia de base. De tal manera que si logramos hacer muy pequeña el voltaje de colector emisor hasta este punto en donde está la saturación, entonces podremos asumir que el transistor se comporta como un interruptor cerrado y entonces puede circular sin ningún inconveniente corriente a través de la resistencia del colector. Veamos un ejemplo.
Aquí tenemos un circuito en el que estábamos buscando que el transistor pueda funcionar como un interruptor que pueda encender y apagar el LED que hemos conectado en esta sección. Para esta sección vamos a utilizar una fuente que nos dé una señal cuadrada que, como vemos acá, tiene un periodo de 2 segundos. Es decir, el tiempo en el que se cubre un ciclo. Un segundo está en un nivel alto, un segundo está en nivel bajo. ¿Cuánto tiene de amplitud esta señal? Tiene 5 volts. Cuando esta señal cuadrada tiene un nivel bajo, evidentemente no hay polarización en la unión base-emisor, no hay corriente a través de la resistencia de base, o sea, la corriente de base es cero, por lo tanto la corriente de colector es cero y el voltaje en la resistencia de colector es cero, de tal manera que con el LED no va a haber circulación de corriente y por lo tanto este no va a encender. Hemos visto entonces cómo es que el transistor funciona u opera en la región del corte. Sin embargo, cuando esta señal alcanza un valor de 5 volts y teniendo en cuenta lo que hemos mencionado en las láminas anteriores, que la resistencia de base debe de tener el valor adecuado para que la corriente en base también sea un valor grande y que provoque la corriente del colector tenga un valor grande y que también de como consecuencia el voltaje en la resistencia del colector sea grande. ¿Para qué? Para que el voltaje del colector emisor, el que aparece acá, sea muy pequeñito, con un valor, ya lo dijimos, un volt o menor, es decir, que está en saturación, y entonces esa corriente sea suficiente para poder encender al LED. Cuando se tienen esos 5 volts, entonces se asume que la corriente en la base tiene un valor grande y por lo tanto puede circular corriente que sea necesaria para el LED. Por ejemplo, unos 30 miliamperes y esa corriente puede encender al LED. Vamos a hacer trabajar al transistor. Para esto vamos a utilizar este circuito que, como vemos, utiliza un transistor NPN. Utiliza dos resistores, uno en el colector, otro en la base, y utiliza un LED como indicador de tal manera que cuando este enciende, entonces se va a asumir que el transistor está en saturación y cuando el LED está apagado, entonces se asumirá que el transistor está en corte porque no hay circulación de corriente. Para eso se va a ingresar una señal cuadrada en 0 volts y en 5 volts en el máximo. Como vemos en el lado derecho tenemos esa señal de entrada de 5 volts. Nuestra fuente o la fuente que está en la región del colector, que es VCC, tendrá un valor de 9 volts. El LED necesitará 1.6 volts para encender. También tendremos que el voltaje colector de emisión en la saturación, ese voltaje pequeñito que necesitamos para que el transistor pueda operar como interruptor, es de aproximadamente 0.3 volts. La corriente que el LED necesita para poder encender adecuadamente será de 30 miliamperes, pero como está en serie ese LED con la resistencia del colector y con esta etapa del colector emisor, pues entonces asumiremos que esos 30 miliamperes también serán la corriente de colector de saturación. Como ejemplo podremos el valor más pequeño de la beta que se puede encontrar, que es de 50. Para que el transistor pueda trabajar en corte, en saturación, de acuerdo al circuito que se muestra en la imagen, tenemos que encontrar los valores tanto del resistor como del colector y del resistor de base. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor del resistor de colector e inicialmente tomamos en cuenta esta expresión que ya hemos usado anteriormente y que sabemos que nos permite calcular el voltaje colector emisor, aunque en este ejercicio no los están dando, pero que nos permitirá calcular resistencia de colector. En esta expresión tenemos que agregar también la caída de voltaje que ahora en el LED. Por lo tanto, el voltaje del colector emisor será igual al voltaje de la fuente, los 9 volts, menos este término que representa el voltaje en la resistencia del colector, menos el voltaje en el LED. Ahora tenemos que
precisar algunas variables dentro de esta expresión. Por ejemplo, para encontrar la resistencia del colector que permitirá encontrar el transistor está en saturación, tenemos que denotar al voltaje de colector emisor como el voltaje de saturación. Asimismo, también a la corriente de colector tendremos que denotarla como a la corriente de colector de saturación. Esto quiere decir que la resistencia de colector que vamos a calcular nos permitirá lograr que el transistor entre en saturación. Si nosotros ahora con esta expresión que ya tenemos resolvemos o despejamos la resistencia de colector que nos interesa, pues encontramos este cociente en el que se hace la diferencia entre el voltaje de la fuente, el voltaje en el LED y el voltaje colector emisor de saturación, y lo dividimos sobre la corriente de colector de saturación, que arriba está multiplicado la resistencia de colector. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque esto nos permite encontrar el valor y aparte ya tenemos todos estos datos. El valor de la fuente son los 9 volts, el valor del voltaje son de 1.6 del LED y el voltaje colector emisor de saturación es de 0.3 volts. La corriente de colector de saturación también la definimos como 30 miliamperes, porque recuerden que hicimos esta aclaración de que la corriente de LED era de ese valor y ahora hacemos esas cuentas, 7.1 volts, que es lo que queda de esta resta, y lo dividimos en 30 por 10 a la menos 3, que es el prefijo de mili, pues entonces nos da un valor de 236.67 ohms, que es el valor de la resistencia del colector que tenemos que poner en esta tabla. Ya que se tiene la resistencia del colector, ahora se va a proceder a calcular la resistencia de base. Tenemos entonces que utilizar los datos con los que ya hemos contado. Por lo tanto, ahora lo conveniente es hacer referencia a esta expresión. La corriente de colector es igual a betas veces la corriente de bases. ¿Por qué recurrimos a esta fórmula? Porque si nosotros logramos calcular la corriente de base, también tenemos otra fórmula en la que la resistencia de base se puede obtener a través de algunos datos en los cuales está incluido la corriente de base. Bueno, evidentemente por lo que hemos platicado, ya el hecho de mandar el transistor a saturación requiere nuevamente que denotemos o que renombremos alguna de estas variables de esta expresión. Por ejemplo, a la corriente de colector le vamos a poner corriente de colector de saturación. Asimismo tenemos la beta, que es un valor fijo, pero veamos ahora que a la corriente de base se le va a denotar como la corriente de base mínima. ¿Por qué razón? Porque recordemos que la corriente de colector es dependiente en este circuito de la corriente de base. ¿Cuántas veces es dependiente? Pues eso también está relacionado con la beta. ¿Cómo regulamos la corriente de base? Pues a través de la resistencia de la base. En este caso se denota como corriente de base mínima, porque si nosotros incrementamos el valor de esta corriente, entonces podremos tener también más corriente del colector a la salida. Si reordenamos la expresión, resolvemos, pues explicamos para la corriente de base mínima. Entonces ahora en la expresión nos queda posiblemente el cociente de la corriente de base y dividido entre la beta. Esto es 30 miliamperes sobre 50. Nos da un total de 0.0006 amperes, o con el prefijo adecuado de 600 microamperes. Continuamos entonces con otro procedimiento para poder encontrar la resistencia de base, y para eso vamos a encontrar en esta malla de entrada en la que está la fuente que se tiene en esta sección la resistencia de base y el voltaje de base emisor. Si aplicamos la ley de Kirchhoff de los voltajes, entonces sabemos que el voltaje de entrada es el voltaje de la fuente, es igual a la suma de la caída en la resistencia de base
más lo que se tiene entre las terminales de la base. Ya sabemos que es un valor fijo. Nuevamente tenemos un valor que al denotar que renombrar algunas variables de esta expresión, porque recuerden que lo que expresamos es la corriente de base mínima. Y como vemos acá abajo, así se obtiene. El voltaje de entrada es igual al voltaje en la resistencia de base, pero por la ley de Ohm, pues esto es una corriente por resistencia, pero ya con esto que la relación es la corriente de base mínima multiplicado por la corriente de base máxima. Sabemos que hay esta dependencia de tal manera que si nosotros le ponemos la resistencia de base máxima que podemos usar y la reducimos, entonces podríamos lograr una corriente de base mínima o más grande que esta que se nota como mínima. Adicional a esto, pues hay que sumar el voltaje de base en emisor, que ya sabemos cuánto vale. Si ahora resolvemos, dejamos para la resistencia de base más grande que podemos colocar en la sección de entrada para poder lograr la corriente de base más pequeña, o sea, la mínima que va de permitir que el transistor entre en saturación. Pues entonces la fórmula nos queda así: el voltaje de entrada menos el voltaje, que son los 5 volts, cuando se tiene ese valor en este señal, menos cuadrada menos los 0.7 volts, que son los que se ya conocen como fijos, es una caída de un yodo dividido entre 5 con la base mínima que calculamos arriba, que nos dio 600 miliamperes. Entonces, cuando hacemos estas cuentas para estas cantidades, obtenemos un valor de 7167 ohms como valor de resistencia más grande en la base. Por lo tanto, y sabiendo que estos valores pues son calculados de manera teórica, pues podemos aproximarnos a un valor práctico de una resistencia, que es lo que podemos hacer. Pues como esto era el máximo, pues la podemos reducir, y para este ejercicio seleccionamos una resistencia de 7000 ohms, o que también puede ser de 7 kilo ohms. Y ya para terminar, vamos a poner la simulación del circuito. Tenemos un transistor que en este caso es el 2N22A, y tenemos nuestra resistencia de colector de 235.66 ohms. Asimismo tenemos la resistencia de base, que es al final calculamos como de 7 kilo ohms. La fuente que alimenta la sección del colector es de 9 volts, como en el ejemplo, y en la entrada hemos puesto ese valor fijo de 5 volts. Cuando nosotros le damos play a esta simulación, nos damos cuenta, por ejemplo, que este multímetro, que es el XMM2, que mide la corriente del colector, tenemos aproximadamente esos 30 miliamperes, que corresponde a la circulación de corriente en el LED. Y en la entrada tenemos aproximadamente los 600 microamperes que hemos calculado. Hay una pequeña diferencia porque el LED no está manifestando los 1.6 volts, y bueno, por estos pequeños cambios, pero se aproxima a los cálculos que hemos hecho. Si nosotros paramos a la simulación y quitamos la fuente y conectamos este resistor de base directamente a masa o a tierra, que sería el caso en el que la señal cuadrada está entregando los 0 volts, volvemos a dar play a la simulación y nos damos cuenta que la corriente de colector evidentemente es de 0 amperes, porque el transistor está en la región de corte. No hay una corriente de excitación, que es la corriente en la base, que de hecho acá se pone pues de un valor muy pero muy pequeño, microamperes, porque no hay una fuente que logre hacer que circule corriente en esta sección. Pues evidentemente, por tanto, el transistor está en corte y el LED no va a encender. Esto ha sido todo por esta ocasión. Espero les sea útil.